Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass de Viviendo el Sueño del Diseño. Primero, pues queremos platicarles un poquito por qué teníamos ganas de hacer esta clase. Nosotros queríamos hacerla o en diciembre o en enero, pero por mil razones personales teníamos súper complicadas esas fechas, pero nuestra intención, pues principalmente es como abrir el año o iniciar un nuevo año, un nuevo ciclo, si lo decimos más románticamente, pues como que logrando metas y propósitos que posiblemente ustedes tienen, que claramente nosotros también tenemos mucho que lograr y queremos seguir creciendo, pero que posiblemente también nuestra experiencia les ayude para ustedes poder implementar algunos pasos en el camino. Entonces, hemos preparado una serie de slides en las que les vamos a platicar un poco de nosotros, cómo hemos llegado hasta donde hoy tenemos Maticali. Igual porque Maticali es un negocio que vivió en nuestras mentes y en nuestros corazones años antes de que se hiciera realidad y que construimos pues de la nada. Entonces, creemos que todos aprendemos de alguien. Nosotros, por ejemplo, fuimos a un montón de conferencias de las Flaminguettes y les preguntamos dudas. Fuimos parte de Creative Mornings México. Entonces, al estar ahí, también convivíamos mucho con los speakers. Para ser parte de Creative Mornings México, puedes ser voluntario. Entonces, eso también está cool porque te ayuda a estar en contacto. Bueno, hay en varios estados. Nosotros fuimos parte del de Ciudad de México. Y te ayuda a estar en contacto, pues, con otros creativos que a lo mejor están en otras áreas o en otros niveles y también pues a estar en contacto con los speakers de cada una de las charlas. Entonces, pues a nosotros eso nos ayudó mucho, sentimos que nos abrió puertas, hicimos contactos y somos de esa gente que piensa que a veces hay que regresar un poquito de lo que tienes. Ese es el motivo por el que queríamos hacer esta masterclass. Nos da mucho gusto que estén aquí. La estamos grabando y cuando se termine de renderizar, pues la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que también pues puedan ver la repetición o pues quien no haya podido estar en vivo lo pueda ver a través de la repetición. Sobre todo, lo que comenta también Tona, un punto importante que nosotros, justo con esta introducción, quisimos mencionar es que gran parte también del que te inspires en las demás personas es que no solamente te inspires, sino que hagas ese networking, porque conocer a más personas socialmente pues siempre va a abrir las puertas a muchas cosas, a cambio de mentalidades. Y dentro de esas muchos cambios de mentalidades, pues justamente el inclinarte a crear tu propio proyecto, el inclinarte a querer vivir tu sueño de lo que tú realmente haces, lo que sea, cocinar, en este caso diseño, o no sé, viajar por el mundo, pues realmente creo que a todos nos sirve el poder conectar con más personas para a lo mejor abrirnos un poquito más nuestra mentalidad. Igual porque a veces creo que nosotros, yo siempre le digo a René que vivimos mucho como humanos en nuestras cabezas y como que pensamos escenarios que ni siquiera han sucedido y por supuesto que nos pasa a todo el mundo, o sea, a nosotros nos pasa a veces cuando presentamos con algún cliente que o alguna propuesta económica, por ejemplo, también una de las motivaciones que nos inclinó a hacer ya esta idea que teníamos, porque pues como que decíamos, hay que hacer una masterclass y luego pensaba, ¿sí será atractivo? ¿Habrá gente que sí tenga esa duda? Yo tenía esa duda, pero pues no sé, como que a lo mejor a nadie le importa o teníamos otros colegas que nos decían, pues cóbrenla, pero tampoco la queríamos cobrar porque, como les digo, creemos mucho que a veces está padre compartir solo por compartir. Y pues este año, afortunadamente, cerramos uno de los proyectos más grandes que hemos tenido y es un proyecto de igual a mensual, lo cual ayuda mucho porque aunque nosotros generalmente trabajamos el 90% de nuestros clientes son por proyecto, ese 10% de igualas mensuales nos ayuda demasiadísimo a sentir la tranquilidad que todos los que empezamos freelance queremos sentir eventualmente y es que tus ingresos van a ser fijos y no variables. Pues aquí estamos. Entonces, sin ya más preámbulo, vamos a comenzar y les digo, al final vamos a dejar un espacio para preguntas, por si nos faltó algo que alguien tiene la duda, pues lo podamos discutir un ratito. Entonces, bueno, pues básicamente esa es una introducción literal. ¿Quiénes somos? Tona René o René Tona, bueno, ya para los que nos llevan tiempo conociéndonos.
Bueno, para lo que no somos, somos Mati y Cali. Sí, lo que no somos Mati y Cali. Eso es algo muy curioso que nos ha pasado tanto en reuniones con clientes, como en masterclass, como en colaboraciones. Piensan que alguno de los dos, yo soy Matt, o ella es Cali, o viceversa. Entonces, es algo muy curioso porque, bueno, para que ustedes se den un poco de idea de dónde viene el nombre, pues viene de una combinación de muchos dialectos indígenas y palabras que nos hacían clic a nosotros, que a la larga se convirtió en la Casa de las Ideas. Es un rollo explicarlo, pero bueno, en el fondo significa esto, o significa eso, y cada vez que nosotros tenemos un proyecto nuevo, pues realmente nosotros, la Casa de las Ideas, comienza a trabajar como tal esta casa. Entonces, tú eres... Yo soy Tona, Yo soy Tonatzi. René. Y bueno, ambos somos diseñadores especializados en branding, diseño web, diseño UX y diseño UI. Y pues obviamente no nos especializamos de la noche a la mañana. Nosotros entramos a la universidad en el 2013, ¿no? Sí, 2013. En el 2013 no, somos egresados de la UNAM, que si no son de México es la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2015 nos conocimos, los dos estábamos en la misma carrera, pero pues no nos habíamos conocido hasta el 2015. Estudiamos en la FES de Acatlán. Y ahí comenzamos a ser novios, entonces ese también ha sido como un reto porque desde que emprendimos ya éramos pareja y ahora pues estamos casados, entonces ha sido un reto, pero también está muy cool porque tenemos muchas prestaciones. Del 2016 al 2018 ya empezó a surgir la idea de emprender esto como un poco de contexto. Mis papás toda la vida han sido emprendedores, entonces a nosotros, bueno, a mí personalmente eso me llenaba mucho. Trabajé en algunas agencias de diseño en la Ciudad de México. Los dos empezamos a trabajar en el 2016 en agencias de diseño, principalmente porque queríamos dinero para nuestras dates y no depender de nuestros papás para sí, eso, pues para salir. Claro. Entonces empezamos a buscar trabajo como becarios en diseño en distintas agencias, yo en Polanco, René en Santa Fe. Entonces, pues empezamos a trabajar y como ya teníamos la idea de imprimir y en ese momento en la universidad estábamos llevando clases especializadas como en todos los medios impresos, que la preprensa, que pues incluso medios como silografía, grabado, muchísimas cosas. Sí, acabados, tipos de papel, o sea, bueno, cosas que a lo mejor a ustedes les tocó en algún momento o les tocará o quisieran aprender, pero bueno, o sea, como dato curioso, justamente en 2016 nosotros empezamos con nuestro primer emprendimiento, la primera versión de Maticali, la cual pues se dedicaba más a los diseños impresos. Era hasta cierto punto interesante y pues realmente sí la pudimos llevar, nada más que no era del todo lo que nos llenaba. Lo que les comentaba Tona, o sea, tanto ella como yo empezamos en agencias o empezamos en diferentes medios, bueno, ya más digitales, agencias creativas, agencias de diseño web, agencias de marketing, agencias de datos, y bueno, a lo largo de esos diferentes años, pues estuvimos combinando tanto la parte de darle un poco más de forma a Maticali como el estar trabajando como becarios. Exacto. Y bueno, pues como les digo, ya teníamos ahí la idea de emprendimiento. No nos encantó el tema de los medios impresos porque pues al final teníamos como que estar llevando los paquetes, de entregarlos, o sea, hacer una logística para la que todavía no estábamos listos y es algo de lo que queremos platicar más adelante porque por supuesto que cualquier emprendimiento o negocio necesita una logística. En el 2018 decidimos cambiar el rumbo, dejar los medios impresos, porque para esto nosotros, como les comenté, desde el 2016 empezamos a trabajar. Entonces, en la agencia donde estaba René, se dedicaban a crear sitios web casi que especializadamente, o sea, era casi que lo único que hacían. Y esto hizo que a él le empezara a llamar mucho la atención, me lo contagió porque nosotros pasábamos pues mucho tiempo juntos y discutíamos mucho sobre cómo podíamos seguir aprendiendo y mejorando lo que hacíamos como diseñadores. Entonces yo también empecé a buscar introducirme al diseño web. Tuve la fortuna de que en la agencia en la que estaba pues les pedí que me pusieran como en la sección de web y luego tomaba también las certificaciones y los cursos que pues propios de un trabajo fijo con prestaciones siempre se agradecen. Y ahí fue cuando nosotros decidimos que nos gustaba muchísimo el diseño web. De hecho, también cuando estábamos en la universidad, yo estudié diseño porque en la prepa hacía revistas para la prepa, también fui a una prepa de la UNAM y entonces
no se me daba para nada la filosofía y mi profe de filosofía me dijo, pero siempre estás dibujando y ¿por qué no haces una revista de filosofía? Y con eso te voy a pasar filosofía. Y yo dije, perfecto. Entonces entré a diseño porque yo creía que me iba a dedicar toda mi vida al diseño editorial, porque no sabía que el diseño editorial iba a evolucionar muchísimo con la tecnología. Y pues esa fue como mi motivación. Y René, por su parte. Pues de mi parte, o sea, yo lo veía en casa, o sea, mi papá también es diseñador editorial y él se dedicó mucho tiempo a la parte de diseño editorial, más a la creación de revistas, más a la parte de periódico, más ese tipo de medios impresos. Entonces yo lo veía constantemente, todos los días en casa, y eso hizo que a mí bueno, como la mayoría o como algunos niños, dice, bueno, veo a mi ejemplo inmediato y me gustaría hacer lo que mi ejemplo inmediato hace. Bueno, o sea, tanto Tona como yo entramos con un nivel sesgado de lo que el diseño puede generar, y obviamente ya entrando en carrera, pues decidimos, nos fue llamando más la atención otro tipo de áreas, específicamente de diseño, y pues tuvimos oportunidad de nacer en esta era, en la era en la que las computadoras son el día a día también de muchas de las profesiones, o sea, profesiones incluso que a lo mejor antes nunca hubiéramos pensado que necesitarían algún software. Bueno, ahora sí lo necesitan. Hay software de farmacia, hay software de médicos, hay software de biólogos, de cocina, hay muchos software que se aplican a diferentes mercados y a diferentes áreas pues sí, de conocimiento como tal. Además, esto no le aporta nada a la anécdota, pero sí. como un comentario, también está muy cool porque cualquiera que sea de 25, 30 y obviamente pues más grandes, vivimos como ese cambio entre el avance súper tecnológico. O sea, yo, por ejemplo, iba a la primaria con un Nokia así azulito que jugabas un jueguito de la serpiente, y yo creo que a muchos de ustedes también les pasó. Entonces, pues, obviamente cuando empezamos la universidad teníamos una idea que cambió por completo cuando nos fuimos fogueando. En el 2018 ya nació Maticali tal cual. Como les decía René, es una mezcla pues, de lenguas indígenas, que significa la casa de las ideas, pero era bastante informal, era más una onda de mi tía tiene una amiga que necesita, en ese momento trabajamos así, un logo, entonces yo se lo hago y cuánto se te ocurre que le cobremos. Y también pues nosotros somos gente muy preguntona y justo por eso también dijimos, vamos a dar esta clase porque nosotros hacíamos muchas preguntas y había gente que nos las respondía. Entonces también uno de nuestros compañeros de la universidad, su papá era el jefe de carrera, era diseñador también y era jefe de carrera en la universidad. Y nosotros cuando íbamos a casa de nuestro amigo siempre le preguntábamos a su papá, y si usted tuviera que hacer esto, ¿en cuánto lo cobraría? Ajá, y considerando que somos estudiantes, ¿en cuánto cobraría esto? ¿Y qué nos recomienda? ¿Y qué le decimos? ¿Y cómo se lo cobramos? ¿30% de anticipo o lo cobramos todo al final? Entonces eso la verdad pues nos ayudó mucho con los pequeños trabajos freelance que fuimos tomando. Y nosotros, como les digo, estábamos en 2016 empezamos a trabajar de becarios. Para el 2019 salió una convocatoria de la UNAM que te pagan las prácticas profesionales para que te vayas a otra sede de la UNAM en el mundo. Entonces yo apliqué para titularme por trabajar un sitio web en Costa Rica. En ese momento también la carrera de diseño no tenía como tantos postulantes porque, o sea, cuando nosotros tomamos la clase de diseño web era casi todo puro código. Era más como enfocado para un área de informática que para un área de diseñadores. Entonces, pues realmente ella entrando a la agencia, yo entrando a la agencia en la que trabajaba, pues fuimos adquiriendo esos conocimientos de diseño web, y en el momento en el que sale esta convocatoria había muy pocos candidatos para eso. Era Tona, ahora yo, y pues cualquiera de los dos pudo haber aplicado. Si no era ella, literal, lo iba a intentar yo. Entonces, pues de ese modo fue como empezamos a hacer ya otro tipo de proyectos, incluso internacionales. Sí, entonces pues ya para el 2019 nos fuimos a Costa Rica. Como es la participación era para uno, pero nosotros nos fuimos juntos, y como necesitábamos dinero para vivir los dos en otro país, en la agencia que yo trabajaba, cuando renuncié, uno de los socios me dijo, Tona, a mí me gusta mucho cómo trabajas y yo quiero que me digas cuánto me cobras por hacerme como lo que yo voy requiriendo a distancia. Y ese fue como nuestro primer gran paso para hacer las cosas más profesionales, hacerlo en Costa Rica, hacerlo internacional. Después, primero empezamos estando en Costa Rica con clientes mexicanos, y cuando dejamos Costa Rica,
hemos tenido la suerte de que gente que conocimos allá nos contrata ahora. Sí, también como dato curioso, ahí también empezaron nuestras primeras primas, muy, 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 Muy bebés. muy bebés, por así decirlo, pero más bien como de detalle, o sea, eran primas muy básicas. Nosotros hacíamos diseño para redes y demás plataformas, entonces teníamos ahí dos primas que nos fueron ayudando también para esta parte de la eclosión en el trabajo en Costa Rica. Los fuimos sacando sitios conforme estuvimos ahí. Y para 2020, lo que a todo el mundo se nos Paralizó. presentó, nos paralizó, pues movió toda la jugada de todo lo que teníamos pensado. La pandemia hizo que nos enclaustráramos. Para ese entonces, tanto Tona como yo habíamos regresado como al mundo Godín, o sea, teníamos todavía Sí, ese regresamos a miedo. México. Sí, regresamos a México y regresamos a un trabajo fijo porque teníamos todavía ese miedo y obviamente no teníamos como los ingresos para que tanto uno o los dos pues pudiera dejar el empleo fijo. Entonces regresamos, ahí viene como otra eclosión a nuestra formación porque entramos a agencias de experiencia de usuario. Y en esas agencias de experiencia de usuario, obviamente no trabajamos juntos. O sea, la única empresa en la que hemos trabajado Es juntos y creo Maticali. que seguiremos trabajando un buen rato, pues es y será Maticali. Pero ella aprendió por su cuenta, yo aprendí por mi cuenta. Sin embargo, pues en la misma plática podíamos como compartir los conocimientos que tanto uno como otro íbamos teniendo. Lo que les comentábamos al principio, o sea, el tener estas retroalimentaciones con más personas te va a ayudar a ti a crecer. Y eso siempre, en todos los aspectos. Entonces, viene 2020, viene la pandemia, viene el enclaustrarse y viene la eclosión de las redes sociales. Entonces, sabemos el tiempo que duró aproximadamente 2 años, un año así súper, súper, súper tenso, pero para 2021 empezamos como tal a trabajar, a tomarnos más en serio el que podríamos vivir de nuestros propios conocimientos. Sí, bueno, aquí como que solo como un pequeño paréntesis, creo que la eclosión está desde, no sé, Luisito Bueno, Comunica y claro. Yuya, a cada quien le tocó en su momento, porque se los digo porque a lo mejor nosotros pudimos como crecer Maticali en un momento y a lo mejor haya gente que diga como, es que yo empecé en el 2019 y la pandemia me ayudó muchísimo y me impulsó, y yo creo que hay gente que se viralizó a inicios del 2025 y le está yendo súper de pocas pulgas ahorita, entonces creo que no hay como un momento perfecto que uno pudiera decir, ya se me pasó el tiempo y ya no puedo hacer nada, sino como que todos tenemos nuestros momentos y esa es la gran ventaja del Internet, que ustedes también lo pueden lograr y es como nuestro propósito con esto. Pero bueno, sí, en 2021 nos tomamos más en serio Maticali. Al día de hoy, o sea, desde el 2021 a hoy, ya completamente los dos tenemos un sueldo que paga Maticali, una camioneta que paga Maticali, una casa que paga Maticali, una oficina que paga Maticali, nuestras computadoras que paga Maticali, o sea, lo volvimos un trabajo y un empleo completamente rentable y funcional, en gran medida, pues, gracias a las redes sociales. Bueno, pues, primero hablemos como, pues, de los objetivos. Obviamente, lo que les decía anteriormente, pues todos hemos cometido errores y todos también vemos los errores que comete la gente y dices como, uy, esto a mí no me va a pasar. Entonces, como que un poco como escarmentar en cabeza ajena para que a ti no te pase y te ahorres esos errores y entonces puedas llegar directo o un poco más fácil a lo que estás buscando. Y pues lo mismo, aprender como de los éxitos de los demás para que eso que ya funciona, pues lo puedas implementar. Y bueno, del sueño a la realidad. O sea, esa es una frase que nos gusta mucho. Un sueño no se convierte en realidad a través de la magia. Se necesita determinación. ¿Y qué incluye la palabra de determinación? Pues incluye también esfuerzo por parte de las personas que quieren llevar a cabo su sueño. Implica tiempo, implica ganas, implica energía, implica muchas cosas que no solamente... como dice al principio, ¿no? O sea, a través de la magia no va a llegar la entidad cósmica en la que tú creas a decirte, a partir de ese momento tu sueño se va a hacer realidad. A lo mejor va a ser uno en un millón, puede ser, y existe el caso, pero a la gran mayoría de nosotros, pues nos va a costar esa determinación, nos va a costar disciplina y bueno, de ahí para adelante. Eso también es bien importante tomarlo en cuenta porque a lo mejor tú puedas pensar como, uy, no, es que a esta persona se le viralizan un montón los videos y por eso ya tiene muchísimos clientes, pero eso también requiere de tiempo, determinación, constancia, y la constancia a veces se come al talento. Entonces, pues es muy importante que no, o sea, que no lo dejemos en un sueño, sino que lo volvamos objetivos y metas y pasos
para que entonces lo podamos convertir en realidad? Y bueno, dentro de estos pasos que nosotros estuvimos a lo largo de este tiempo, ya estuvimos como llevando a cabo y que tuvimos tropiezos y aprendizajes y demás, pues justamente nos ha dado como estos puntos: mentalidad creativa y empresarial, identificar como en el paso número 2 qué te hace único, única, y cómo te puedes destacar en un mercado actualmente saturado. El sol sale para todos, entonces lo que tienes que hacer es sacar como lo mejor que tú tienes en cuanto a talentos, en cuanto a la manera de hablar. O sea, debes de encontrar como esos diferentes puntos para poco a poco pues llevar a cabo tu sueño, cumplirlo, hacerlo una realidad. Ahora, algo bien importante, vamos a como ahondar en cada uno de estos puntos, es que la primera persona que se tiene que tomar en serio lo que quieres hacer eres tú. Yo, por ejemplo, tengo la creencia de que todo llega en el momento perfecto, porque en mi caso súper personal, que fui yo la que creció las redes de Maticali, pienso que no me hubiera, por ejemplo, atrevido a crear contenido cuando iba en la universidad, y solo como por el qué dirán, o sea, ni siquiera porque realmente hubiera algo tangible, sino como porque yo hubiera pensado, ay, ¿qué van a decir de mí? O sea, me van a decir que yo me creo influencer o no sé, o sea, como que te haces muchas ideas en tu cabeza que solo pasan en tu cabeza. Y es lo primero que tienes que decidir, que vas a cambiar en pro de tu propio beneficio y de decir, pues, la verdad es que no me importa. Y empezar, porque naturalmente cuando empiezas, pues no tienes tanto engagement, no tienes tanto éxito, estoy hablando de redes sociales, no tienes tantos clientes, no tienes tantos ingresos en sí como de tu trabajo, pero lo que puedes hacer es empezar a profesionalizarlo cada vez más. Por supuesto que hay etapas también, ¿no? O sea, no sé si de pronto alguien que me está escuchando dice como, uy, es que yo acabo de entrar a la universidad. Ok, a lo mejor no aplica tanto que en este preciso momento te pongas a facturar, porque todavía tienes un camino por recorrer, pero sí hay quienes ya terminaron la universidad y llevan trabajando X cantidad de tiempo en un empleo fijo y quieren independizarse, probablemente esto les resuene un poco más. Entonces creo que lo primero es saber en dónde estás, a dónde quieres llegar, y nosotros lo que hacemos es darles una serie de ideas que de acuerdo a nuestra experiencia nos han ayudado para que tomen lo que les sirva y pues los ayude. Sí, como anécdotas, por ejemplo, en los primeros años de la profesionalización de Maticali, muchos clientes nos pedían que facturáramos, y eso nosotros como que, al menos aquí en México, lo veíamos un poco como tabú. O sea, como que, ay, si ya empiezo yo a facturar, entonces el SAT, que es la institución fiscal que regula como todas estas partes de los impuestos y demás, pues entonces va a estar tras nosotros y demás. La cosa es que perdimos uno o dos clientes porque eran agencias un poco más grandes que estaban más acostumbrados a formalizar ciertos procesos. Entonces las facturas son un proceso que te ayuda a formalizar. Incluso nosotros mismos hemos dejado de consumir ciertos servicios porque a nivel fiscal no nos emiten cierta factura, o no nos emiten una factura como la necesitamos. Entonces vamos buscando, vamos ubicando esos servicios que sí nos ayudan a nosotros. Mismo caso nosotros como proveedores. Las empresas, los emprendedores, un proyecto en cuestión necesita que se le facture por cuestiones fiscales, incluso desde otros países. O sea, en otros países, aquí se maneja como facturaciones, bueno, como básicas del SAT, y en Estados Unidos, Europa y demás, con un invoice pues funciona. Entonces, también abrirte la brecha, poder tener clientes internacionales, te abre la oportunidad a tener otro tipo de retroalimentación, otro tipo de trabajo, un respeto más hacia las horas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es tener una mentalidad creativa y empresarial? Básicamente, como yo lo veo, es tú tomarte en serio tu negocio. ¿A cómo quieres que los demás vean tu negocio? Tienes que ser la primera persona en tomarlo así. Entonces, si tú quieres que las personas vean tu negocio como súper formal y súper profesional, y de pronto quieres tener clientes como Disney o clientes que, como Amazon, ese tipo de clientes que tienen un montón de agencias alrededor del mundo que les hacen display, web, UX, o sea, un montón de cosas, y tú dices, ¿sabes qué? Yo le tiro a esos clientes, aunque hoy no los tengas, tú tienes que empezar a darte cuenta qué es lo que profesionalizan las agencias o los freelancers que sí llegan a esos clientes, que te hace falta a ti,
y que puedes trabajar. A lo mejor lo primero no sea facturar, porque pues de pronto tú dices como, bueno, pues ¿cómo me voy a dar de alta en el SAT o en la institución que corresponda a sus países si todavía no gano nada de trabajar freelance, si todavía no me fogueo? Pues entonces primero foguéate, o sea, como que tú al hacer este ejercicio propio te va a ayudar a ti mismo a determinar o a ti misma cuáles son como los pasos. El que yo sí recomendaría muchísimo es trabajar por contrato. A lo mejor al inicio pueda funcionarte mucho pedirle a ChatGPT o a DeepSeek pues que te ayuden a hacer como un machote que a lo mejor tú vayas puliendo y digas, ok, esto me funciona porque esto va a permitir que haya como más estructura en el trato y no solo esté apalabrado, y también mayor seguridad para ti, y creo que los clientes en realidad lo ven como un plus de profesionalismo, y también es una forma muy sutil y profesional de poner límites, porque obviamente en el camino te pasa de todo, te pasan los clientes que no te quieren pagar, los que te quieren decir cuánto te van a pagar, cuánto cobrar, entonces creo que eso ayuda muchísimo, igual que hacer cotizaciones. En el diseño, porque obviamente pues está vendiendo un servicio que implica una experiencia profesional, yo no recomendaría nunca en ningún paso del proceso que les digas, ay, te voy a cobrar 100 pesos, $100, 1000 pesos, lo que tú quieras, así nada más, sin antes enviar una cotización en la que especifiques qué incluyes, cuáles son los entregables, cuál es el tiempo de entrega, porque esto también, uno, te va a permitir estructurarte mejor y te va a ayudar a hacerlo escalable. Y dos, igualmente es aprender a poner límites tanto a ti como a los clientes. Esto de las cotizaciones profesionales, los tiempos de entrega, pues es muy importante. A nosotros nos pasó que a nuestros primeros clientes incluso les dábamos una fecha de entrega a lo mejor un poco más ajustada, justo, ¿no? Porque vamos empezando, vamos queriendo ganar al cliente, vamos tratando de generar este portafolio que a todos nos sirve para que más clientes lleguen. Y justo a raíz de que empezamos a ver que a lo mejor estábamos siendo un poco ajustados con esas cotizaciones, con esos tiempos, que a lo mejor estábamos cobrando un poco más, menos, dijimos, no, pues a lo mejor hay que ampliar un poco más el rango de entregas, pero hay que presentarle, no sé, una investigación de mercado más completa. Hay que presentarle, en el caso de los branding, por ejemplo, aplicaciones o aplicativos de marca que tengan mock-up. No es lo mismo hacer un branding, ustedes, o sea, la mayoría lo saben, una identidad visual, en donde nada más se muestra la parte de la identidad, el logo, lo que comúnmente llamamos como logo, a ya presentarlos más bonito, con mockups. Si todavía tú puedes hacer los mockups propios para cada una de las marcas, pues eso le va a sumar más a tu proceso. Entonces, todo eso pues se tiene que incluir dentro de las cotizaciones, lo mismo que con el contrato, lo mismo que con las áreas de oportunidad y diversificación. Tú vas identificando cuáles son los servicios que te llaman la atención y en los cuales también eres bueno, y bueno, se pueden ofrecer esos servicios. Las áreas de oportunidad también es como un punto que tú tienes que evaluar para que con el paso del tiempo, no solamente áreas de oportunidad en cuanto a qué puedo ofrecer, sino áreas de oportunidad en cuanto a qué puedes mejorar de los servicios que tú ya estás ofreciendo. Y en este caso también vale mucho la pena, pues, plantearnos en qué momento podemos hacerle saber al mundo que estamos ofreciendo un servicio, porque a veces nosotros decimos como, ay, no me cae nadie, pero a lo mejor no lo estamos diciendo lo suficientemente alto, o sea, no lo estamos gritando tanto y nadie se entera o sea, lo que tú estás ofreciendo. Y ahí es donde hablamos específicamente de las áreas de oportunidad en este punto de mentalidad creativa empresarial. Primer paso, hacerle saber a todos tus conocidos que te estás dedicando a trabajar ilustraciones, diseño web, identidad visual, branding, packaging, lo que tú quieras por tu cuenta, y que si conocen a alguien que ocupe o si ellos mismos necesitan a alguien, pues ahí estás y con gusto les puedes dar más información. Otro punto, pues, es identificar si a lo mejor quieres tocar puertas de X o Y manera. Un ejemplo sería, yo me di cuenta que quería empezar a mostrar mis conocimientos, mi trabajo, tutoriales, tips que a nosotros
nos servían tanto ya para nuestros clientes como lo que habíamos implementado en nuestra experiencia laboral con trabajos fijos, y empecé a crear contenido. Me di cuenta que era muy difícil a mí se me hizo muy difícil crecer en Instagram como mi única opción, y dije como, bueno, ¿qué otras opciones hay allá afuera? Entonces empecé a subir contenido para TikTok y en Pinterest, y primero se nos viralizaron Pinterest y TikTok, y viralidad no es precisamente, digo, nosotros afortunadamente sí hemos como logrado tener algunos videos, obvio no todos, de 500,000 vistas, de 1,000,000 de vistas o así, pero viralidad en general, y esto me lo platicó mi amiga Sabri, que es experta en redes sociales, es simplemente tener más vistas que las vistas que tiene, o sea, que tu audiencia. Un ejemplo, si tú tienes 20 seguidores y 2,000 personas vieron tu video, ya estás viralizando porque tú solo tienes 20 seguidores, o sea, no lo vieron 20 personas, lo vieron 2,000. Entonces, ahí como que, o más a tu favor, como tú tienes 20 seguidores y tienes 2,000 likes en los posts, eso significa que estás viralizando, ¿no? Entonces, no precisamente es que tengas que tener 2,000,000 o 500,000 vistas cada que subes algo. Pero pues, por ejemplo, nosotros empezamos a subir contenido en Pinterest, y en ese momento en Pinterest no había tanto contenido en español de diseño, y llegamos a tener 9 millones de visualizaciones mensuales en Pinterest, y era algo que, o sea, jamás ni por aquí se nos pasó, pero solo es que ahí estaba el área de oportunidad, y es que no nos enfocamos solo en decir, bueno, ¿qué es lo que todo el mundo hace? Abre un Instagram, y por abrir el Instagram y nunca subir ningún contenido, pues no te va a llegar nadie. Y también TikTok nos ayudó mucho a que pues eso fuera creciendo, y eventualmente TikTok y Pinterest nos ayudaron a nutrir nuestro Instagram, y también nos ayudó, por ejemplo, tocar puertas en LinkedIn, que es algo que hacíamos al principio. Buscábamos gente, no sé, empresas que nos llamaban la atención, los buscábamos en LinkedIn y les escribíamos y les decíamos que, pues, hola, soy Tona, me dedico a hacer esto y esto, esta es mi experiencia, este es mi portafolio, esta es mi página web, y si quieres que platiquemos más, yo creo que te podría ayudar con mejorar el engagement de tu sitio web, con mejorar la experiencia de usuario, o sea, hacer como propuestas de ese tipo. Y esto lo puedes hacer en presencial también, o sea, nosotros conocemos gente que va al negocio y les dice, oye, ¿sabes qué? Yo soy fulanito y te puedo ayudar con esto, como lo puedes hacer por internet. El punto es sacudirte los nervios, que cuesta mucho trabajo, pero se puede y se debe. Que al final también, si estás en un trabajo fijo, porque a nosotros también tuvimos esa experiencia, o sea, en las agencias hay como, está el equipo de ventas, está el equipo que presenta, pero también hay momentos en los que te dicen, vamos a entrar con cliente para que le expliquemos al cliente cuál fue la estrategia que seguimos, y tú, ¿por qué? Sí. y entonces piensas, por eso te enseñan a exponer en la universidad. Entonces, al final, pues es algo que profesionalmente uno se tiene que sacudir, y si lo haces en pro de tu propio sueño y objetivo, creo que es mucho mejor. El Ahora, punto dos, pues justo, ¿qué te hace único como profesional, única como profesional? Pues básicamente en este sentido tú tienes que hacer una reflexión de el estilo, ¿no? O sea, analiza tu estilo. Literal, si tienes un estilo visual distintivo, una manera de hablar distintiva, una manera de expresarte distintiva, ya sea minimalista, vibrante, elegante, experimental, etcétera. O sea, si tienes incluso hasta una muletilla que se ha vuelto lo suficientemente graciosa o lo suficientemente propia como para que puedas jalar más audiencia. Todo este tipo de cosas te van a ti a ayudar a que poco a poco, pues, tus procesos los vayas, más bien tus portafolios, tus enfoques, todos estos aspectos te ayuden a ir llegando al público que tú quieras llegar. y también en caso de que de pronto te especialices, ¿no? O sea, igual a lo mejor no haces todo, o sea, y eso es súper válido. No haces packaging y no haces identidad visual porque a ti lo que te encanta es hacer UX UI, o al revés, no haces diseño web porque a ti lo que te encanta es la identidad visual. Es completamente válido. Aporta mucho valor también estar especializado en o especializada en un solo nicho, y también ayuda a decir como, bueno, yo me quiero enfocar en esto. Nosotros, por ejemplo, tenemos una amiga que es súper exitosa, se llama Diana Romero, por si la quieren, sí, es una gran tatuadora. Y estudió con nosotros en la universidad, estudió diseño, pero ella dijo, a mí lo que me encanta es dibujar, ilustrar, y lo que me encanta es ilustrar, y eso me doy cuenta que me apasiona
ponerlo en la piel de la gente y me voy a dedicar a tatuar, y anda tatuando por todo el mundo, siendo invitada en un montón de estudios de tatuaje. Entonces, realmente solo es qué te hace único, qué es lo que quieres, o sea, o más bien, más que qué te hace único hoy, puede ser qué quieres que te diferencie, qué quieres que te haga único, qué es lo que te llama y seguir ese impulso. Sí, y pues eso a nosotros también nos pasó, lo que les comentaba de nuestras primas básicas de nuestros inicios, hacíamos ilustraciones y hacíamos, Redes sociales. sí, redes sociales, o sea, diseño de post para redes sociales. Ok, sí hay un mercado genial para ese ámbito, pero realmente a nosotros como Maticali, a Tona y a mí, no nos llenaba lo suficiente. Bueno, no hacíamos solo diseño de post No para era redes solo, sociales, ajá, llevábamos las llevábamos redes las redes sociales sociales. y no No, fue bueno, o nuestra cosa sea, favorita. no fue la cosa favorita, es mucha atención. Con trabajos puedes crecer la tuya. Bueno, al menos a nosotros no encontramos la estrategia para poder llevarla, y habrá otras inteligencias, habrá otras actitudes, otras personalidades de que esto les apasione. Sin embargo, con todo el background que ya traíamos de experiencia de usuario, de diseño web y de branding, pues dijimos, bueno, pues en realidad esto es lo que más nos gusta hacer, y eso es una realidad. O sea, cada vez nosotros investigamos más acerca de web, investigamos más acerca de branding. Cada vez lo haces mejor, Sí, se cada vez ve lo vas también haciendo en el mejor. trabajo Ajá. que le entregas al cliente, y cada vez también los clientes están más felices con tu trabajo. Y pues hoy, por ejemplo, también esto entra como en lo que platicábamos antes de la diversificación de oportunidad. Nosotros orgullosamente podemos decir que el 50% de nuestros clientes llegan gracias a redes sociales, y el otro 50% de nuestros clientes llegan gracias a recomendaciones, a que otro cliente dijo, me encanta, contrátalos. Y esas personas, dirían nuestros amigos de marketing, esos leads son de los mejores leads que puedes tener, porque es gente que ya está completamente segura de que te va a contratar. O también, pues, son los que regresan, o sea, esos clientes que tienen muchos proyectos. Eso también les decía, hay que decirle a la gente que conocemos lo que estamos haciendo, porque obviamente todos evolucionamos. Por ejemplo, a mí me pasó que una amiga que tenía en la prepa, con la que dejé de hablar después de que terminamos la prepa, vio mis publicaciones en Facebook cuando recién así, le estoy diciendo casi 2019, o sea, cuando ni siquiera nosotros nos tomábamos tan en serio Maticali. Y ella es 2 años más grande, y ella con su esposo tiene un montón de negocios. Tiene una cremería, o sea, como que la hizo franquicia, o sea, tiene como varias cremerías en el sur de la Ciudad de México, tiene 2 salones de belleza, tiene una crepería. Y entonces me dijo como, ay, Tona, yo no sabía que te dedicabas a eso, ¿sabes qué? Necesito que me hagas esto y esto, y cada mes nos pide un diseño diferente para alguno de sus negocios. Y ¿cómo se hubiera enterado si yo no se lo decía, y si ella ya ni siquiera nos teníamos en Instagram, nos teníamos en Facebook porque nos conocimos en prepa? O sea, al final puede ser que alguien que está cerca de ti necesite lo que tú ofreces, y si tú no lo haces público, pues nadie se va a dar Sí, cuenta. literal lo que también hicimos en ese momento, pues fue tocar puerta y fue decir, oye, estamos empezando a hacer estos proyectos de manera independiente, nos dedicamos al branding, nos dedicamos al diseño web. Y así, bueno, muchas gracias. A lo mejor puede que al momento no te contraten, pero puede que después les llegues a la mente y digan, o sea, estos chicos realmente me lo ofrecieron, ya he visto su trabajo, ya he visto como todo lo que publican, y me gustaría que llevaran a cabo como algo referente a mi producto. Entonces son cosas que nosotros hicimos, por eso, o sea, a lo largo de esta presentación van a llegar ciertas anécdotas que esperamos que a ustedes Ayudando. ayudando, les sirvan, y que pues también lo vean como un punto de inflexión para lo que quieran hacer en un futuro. Bueno, esto de la experiencia y el nicho como parte del punto 2 de qué es lo que te hace único o única, pues precisamente es el tema de poder uno decir qué es lo que quiero hacer. Y como les decía, si no lo tienes ya como tan aterrizado, por ejemplo, a nosotros nos pasó que René estuvo trabajando en una agencia en la que él era intern en Coca-Cola. Entonces hubo como un año en el que le hizo todos los diseños de Coca-Cola México. Por supuesto, nosotros no podíamos poner eso en nuestro portafolio A nivel porque web y a nivel aplicaciones. él hacía a nivel web y aplicaciones, porque él pues tenía un contrato con una agencia, y porque a veces ese tipo de proyectos no los puedes enseñar en tu portafolio, o sea, lo puedes poner como en tu currículum para que te contrate otra agencia, pero no en tu portafolio como para tú ofrecerte como freelance. Entonces, ¿qué hicimos? Passion Projects. Entonces, trabajamos proyectos que nosotros queríamos atraer ese tipo de clientes
queríamos atraer ese tipo de estilos y pues empezamos a trabajar en eso para que pues nos empezaran a llegar clientes de ese tipo. Ahora, por ejemplo, pues mostramos nuestro trabajo con clientes reales, pero eso hace que lleguen más clientes afines a lo que ya estamos haciendo hoy por hoy y es exactamente lo mismo que pueden empezar a hacer ustedes. ¿Qué tipo de proyectos les gustan más o han trabajado más? Y si no es lo que te gusta, si de repente, por ejemplo, vienes de, ay, es que yo diseño para la industria automotriz, pero a mí me encanta el skincare, pues empieza a hacer passion projects para que vean tus habilidades y el estilo que puedes implementar en el skincare o en productos de belleza o en ropa y entonces puedas empezar a traer Sí, clientes de ese o estilo. si te gusta como tal la industria de los vinos, puedes hacerte un experto, o sea, puedes ser un experto en branding que además se subespecializa en diseños vinícolas, ya sea redes sociales, ya sea branding, ya sea aplicativos específicos para diseño, y eso te va abriendo, o sea, a lo mejor te va cerrando como otros mercados, pero el que tú te especialices y seas de nicho, pues hace que un nicho relativamente importante pueda voltear a ver pues los proyectos que tú estás realizando. Ahora, ¿cómo destacarse en un mercado saturado? Por lo que acabamos de platicar, especializarte es algo que te puede ayudar mucho, sobre todo también porque a nosotros nos ha pasado que y mismos diseñadores nos digan, oye, ¿te puedo pagar una asesoría? Porque nosotros traemos un cliente que no le estamos agarrando para nada la onda a esta función que quiere. No sé, la última que hicimos de este tipo fue de Webflow. Entonces nosotros dijimos, ay, claro que sí, ¿por qué? Porque pues nos hemos especializado en diseño web, UX, UI, y lo que dijimos fue, ¿sabes qué? No nos vamos a casar con ninguna plataforma, nos vamos a especializar en web, pero de forma que si tenemos un cliente que necesita resolver algo en Shopify, pues se lo podemos resolver. Si tenemos un cliente que necesita resolver algo en Squarespace, lo mismo, Webflow, WordPress, Wix, Studio. Entonces nosotros decidimos hacerlo de esa manera, pues para poder abarcar más un nicho y hemos tenido la experiencia de que incluso otros u otras agencias u otros diseñadores pues nos contacten para apoyarles con sus proyectos. Sí, y no solamente limitarnos como tal a una plataforma, la verdad es que también nos metemos a la parte de código, en esa parte de las especializaciones, y algo que mencionó Tono a lo largo de estas, bueno, creo que 12 diapositivas que llevamos, es que no somos todólogos, no somos expertos en todo, pero sí conocemos a un experto o una experta que puede ayudarnos y puede robustecer completamente el trabajo que nosotros estamos haciendo. Entonces, a lo mejor nuestra expertise sí es la parte de diseño web, nuestra expertise es plataformas de gestión de contenido, pero si necesitamos alguna codificación para aplicaciones, por ejemplo, nosotros no somos expertos en desarrollo de aplicaciones, sí en diseño, pero no en el desarrollo de esas aplicaciones. Bueno, conocemos a los expertos que nos pueden ayudar a programar esas aplicaciones de una manera, pues, correcta. Entonces, creo que desde ahí también ustedes pueden algo que siempre ha pasado, ¿no? O sea, a lo mejor somos muy celosos con los conocimientos que tenemos, con el estilo que tenemos, pero a lo mejor mientras más pláticas tengamos con otros especialistas, mejor va a servir para tu objetivo final. Ahora, bueno, ya ahondamos en el tema de especializarte en un nicho. Algo que también aporta demasiado valor es crear una experiencia wow para los clientes. ¿Y esto qué quiere decir? Que en verdad te preocupes en que el cliente entienda lo que estás haciendo. Es algo que nosotros nos hemos dado cuenta que a veces es un stopper, porque muchas veces creemos, por lo menos a mí me pasaba, o sea, y todavía me pasa, honestamente, que lo primero que pienso cuando me dan feedback de algo, sobre todo porque muchas veces, por mucho que tú les expliques la estrategia, el feedback puede llegar a ser subjetivo y no solamente con clientes que ellos son los dueños y tratas directamente con el dueño de la marca o de ese emprendimiento, sino también nosotros tenemos clientes que trabajamos no con el dueño porque pues está en otro lado, trabajamos con el equipo de marketing y el jefe del equipo de marketing nos dice, no me gusta. ¿Y cómo ven si le metemos esto? Y entonces son ideas completamente subjetivas fuera de la estrategia que a veces tú tienes que o argumentar para poder tirar o probar para poder decir, o bueno, ¿sabes qué? Si combinamos esto y esto, o ya de plano vamos a hacerlo porque tú es lo que quieres ver, que cuesta mucho trabajo, pero a lo que les decía que a veces cuesta más es tomártelo personal, o sea, creer que como me tardé muchísimo haciendo esto y que me digan, ay, ya sé que el azul es nuestro color de marca, pero no me gusta. Si lo ponemos rosa y como, y como que sentir que es
personal, creo que es un tema que nos afecta mucho a los creativos porque ponemos demasiada pasión en lo que hacemos. Y poder tú estructurar el proceso que vas a llevar con tus clientes te ayuda a entender que no es personal, a brindar una mejor experiencia, a tener un trato más profesional. Esto no quiere decir tampoco que siempre tengas que decir que sí, porque aplica todos estos clichés de haz el logo más grande, métele más diseño. No significa que tienes que decir que sí, pero si tú de manera profesional y amable les dices, mira, yo no te recomiendo esto porque no creo que sea lo mejor para el proyecto, de acuerdo a lo que platicamos y la estrategia que tenemos en el punto A y B, pues pienso que no sea lo recomendable, o dejando de lado los cambios. Cuando, por ejemplo, es en tema de pagos y tienes que justificar, oye, ¿sabes qué? Lo que nosotros acordamos era A y B y tú me estás pidiendo que llegue hasta la Z y yo la verdad en este presupuesto pues no puedo, no me es redituable trabajar hasta la Z, entonces te envío una cotización por los puntos que me estás pidiendo y con mucho gusto lo podemos platicar. En caso de que en este momento no se pueda, pues seguimos trabajando en lo que ya tenemos. Y es muy distinta, o sea, es muy distinto poder trabajar este tipo de speeches y tenerlos aterrizados que simplemente decir como, no, es que lo que acordamos ya no está y yo ya lo vamos a trabajar hasta lo que acordamos. O empezarte a frustrar, odiar el proyecto, odiar al cliente, creer que son tus enemigos. Poder hacer seguimiento postproyecto también es una experiencia wow, no sé, por ejemplo, de repente, y ni siquiera tienes que hacerlo gratis siempre, de repente decir, oye, ya pasaron 6 meses desde que te entregué tu sitio, no sé cómo ves que hagamos un keyword research para ver cuál es el posicionamiento y que le hagamos un análisis, porque yo he visto que has estado subiendo productos porque es un e-commerce, y para poder analizar que todo lo que has estado subiendo está bien optimizado y que no le afecta al performance y cuál es la tasa de rebote y de conversión, y por esta auditoría te cobraría X cantidad, que regularmente en nuestro caso pues es muchísimo más económico que haber hecho el sitio de nuevo. O ya pasó un año, como ves que hacemos una actualización al servidor con la intención de que tu sitio pues pueda seguir teniendo pues muy buen performance y muy buena operación. Y también si tienes alguna duda, pues aprovechamos esta llamada para que si has tenido alguna duda de la autogestión, pues la podamos checar. También nuestros proyectos más grandes les incluimos una serie de asesorías. O sea, nosotros nos enfocamos en hacer sitios autogestivos que en cuanto a emprendedores, porque también en las igualas, pues nosotros somos los que hacemos todos los cambios, entonces no tiene caso que les expliquemos al cliente cómo ajustarlo, depende mucho del proyecto, pero trabajamos mucho sitios autogestivos y les damos una serie de tutoriales en la entrega, pero también hay proyectos en los que adicional a los tutoriales les decimos, tienes abiertas 3 asesorías durante los siguientes 3 o 4 meses, entonces tú me puedes agendar aquí en esta liga y cualquier duda que te surja, yo voy a estar ahí. Y regularmente no es con el cliente, es con su equipo, pero nosotros estamos ahí para hacerles saber que no están solos, que nosotros les vamos a respaldar, que cualquier cosa les podemos ayudar. Nos pasó también con una clienta que le tenemos mucho aprecio, que cuando empezó a trabajar ella ya su sitio y a subirle más productos de los que en ese momento tenía, o sea, ya tenía como un año que se lo habíamos entregado, le funcionó perfecto, pero amplió sus productos y los empezó a subir ella por su cuenta con ayuda de los tutoriales. Hizo algunas modificaciones mal y no conectaban los pasos porque pues en este caso se tenía que conectar con la venta de un curso y entonces nos escribió y nos dijo, ay, no sé qué hice. Y eso era algo de 2 clics, era un asunto de 2 clics que a lo mejor a ella le estaba causando mucha frustración, pero estaba en nuestras manos podérselo solucionar rápido o podíamos decirle, ay, ¿sabes qué? Te voy a cobrar tanto por ayudarte. Y en ese momento dijimos, la verdad es que no me toma a mí más de 10 minutos decirte cómo hacerlo, pues te lo voy a decir sin ningún costo y si quieres nos llamamos y si quieres te digo cómo. Y creo que eso es algo que los clientes aprecian muchísimo. Pero nosotros al mismo tiempo no nos estamos sacrificando y quedando en el proceso, sino que identificamos que a nosotros no nos quita nada, pero que el cliente lo ve como un apoyo muy grande de que no están solos y que nos tienen como respaldo. Sí, otra de las experiencias, wow, que también hemos identificado a lo largo de los años es, bueno, sonará muy básico, pero ser muy sincero, muy honesta con tus clientes ayuda mucho al proceso. Porque, o sea, a lo mejor muchos vienen con una idea de que están acercándose con nosotros por un proyecto en particular,
Nosotros lo que hacemos es tener una sesión, ellos nos platican de su proyecto y normalmente ahí definimos, a lo mejor lo que tú estás buscando, sí es esto que tú me estás cotizando. Pero nos ha tocado también ocasiones en las cuales, pues, a lo mejor tú no necesitas algo así de específico. A lo mejor tú no necesitas algo tan robusto, o sea, a lo mejor necesitas algo más básico y el que tú le digas eso como experto a un posible cliente hace que te vean menos mercenario, bueno, mercenario desde mi punto de vista. Y eso ayuda, o sea, ayuda porque estás fortaleciendo el lazo que tienes con un posible cliente, que si lo sumas a todas las demás experiencias que vas generando, a unos entregables de calidad increíbles, al servicio de calidad que tú estás ofreciendo y además le sumas el trabajo postventa, o sea, ¿cuántas veces no nos ha pasado, o no sé si les ha pasado, experiencia igual, personal? Y nosotros estábamos cambiando de auto, y el trato previo a ejecutar la compra fue muy bueno. O sea, fue un trato bueno, o sea, mucha explicación, o sea, al grado de que decidimos cambiarnos de auto por el modelo que nos estaban ofreciendo. Y empezamos a ver detalles, ya que lo teníamos, buscábamos tener esa comunicación con la asesora de ventas y pues se desaparecía o se tardaba un montón en contestarnos o nos contestaba ya muy grosera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa experiencia nosotros como clientes, No volvemos a que, comprar ahí. bueno, o sea, justo lo que acaba de decir Tona, o sea, nosotros ya no volvemos a tomarlos en cuenta como opción porque sí, el proceso previo nos ayudó mucho, pero cuando ya entregamos papeles y demás, y ya el auto estaba con nosotros, pues ellos se desaparecen. Entonces eso nos hace pensar que son muy mercenarios. O sea, a lo mejor no fueron del todo sinceros con nosotros, y eso es algo que nosotros lo llevamos con nuestros clientes y buscamos ser lo más honestos posibles con ellos. Y bueno, a lo mejor aterrizándolo en un lenguaje diferente, yo lo diría como que creo que, y eso es algo que incluso es empatía, pero lo importante es hacerle saber al cliente que genuinamente te interesa su proyecto. Yo sé que al inicio es difícil, pues que sea tan genuino porque a veces tomas lo que te cae, pero cuando tienes la posibilidad de decir, sabes que a mí este proyecto no me resuena, o sea, a nosotros sí nos ha pasado que han habido proyectos que desde la junta de Discovery Call decimos, es que no me vibra, se ven muchas red flags, yo digo que no lo tomemos, lo dejamos ir. Y regularmente, pues los que tomamos son proyectos que nos llaman mucho la atención, que nosotros sabemos que les podemos dar lo mejor de nosotros, que les vamos a dedicar el tiempo que el proyecto se merece y queremos hacer que el cliente sepa que genuinamente nos interesa que el proyecto sea exitoso y ese interés que nos pasa a nosotros también, ¿no? O sea, si nosotros como clientes de cualquier cosa sentimos que genuinamente al proveedor de producto o servicio le está interesando nuestra experiencia, pues obviamente es algo que va a ayudar a que se refuerce el lazo y a que pues haya recomendaciones y por ende pues podamos hacer el negocio más rentable. Sí, como punto 3, pues el construir una marca personal fuerte también implica, en este caso pues lo ha hecho muy bien Tona, el humanizar tu marca, mostrando los procesos, mostrando aprendizajes, errores, que es justo lo que estamos haciendo en este momento. Y, o sea, mostrar tal vez el detrás de cámaras de cómo podemos hacer, o sea, todavía no lo implementamos, lo hemos hecho en algunas historias, pero no sé, los bloopers que, o sea, no te va a salir un video a la primera, o sea, lo tienes que grabar y grabar y grabar varias veces, por eso yo no lo hago tanto, pero me equivoco más es lo que quiero decir. Eh, Realmente el que tú tengas este tipo de humanización con la audiencia que tú estés trabajando, pues ayuda a fortalecer lo mismo, esos lazos que tienes con las personas y aunque no sea un cliente potencial, sí te puede recomendar, sí te puede decir, conozco a unos chicos que trabajan de este modo, checa su perfil. Bueno, ese es el primer punto, o sea, una vez que ya checan el perfil, checan en la página web, y a lo mejor se tardan 1 o 2 meses en tomar la decisión, depende de qué tan inmediato sea su proyecto, pero vuelven, o sea, incluso en nuestras cotizaciones nosotros agregamos el campo de por dónde nos conocieron y hay una gran parte de esas respuestas que nos dice que son por recomendación. Algunos nos dicen quiénes nos recomendaron, algunos no, pero bueno, el hecho de que te recomienden a ti por lo que tú sabes hacer, por la manera en la que tratas a las personas, tu servicio como tal, pues suma totalmente a esta experiencia. Bueno, y en este punto de la marca personal, también es que nosotros estamos acostumbrados a tener interacciones humanas. Y aunque al final lo que te voy a vender es una identidad visual, es un sitio web, pues muchas veces
nosotros queremos lo que platicábamos antes, sentirnos acompañados en el proceso o sentir cierta conexión o camaradería con la persona con la que estás llevando los tratos. Entonces, el que tú puedas construir una marca personal fuerte y el gran éxito de las redes sociales es que te puedan ver como una persona que conocen cuando no te conocen. Ejemplo, nosotros ahorita estamos trabajando con Natasha de Hola, soy Natasha. Natasha está en China, nosotros estamos en México. Nunca nos hemos visto en persona, pero llevamos 2 años trabajando con ella y se siente como si fuéramos amigos, o sea, se siente demasiada familiaridad, es muy cómodo platicar, no importa que nos escribimos cuando ella nos escribe cuando nosotros es noche y nosotros cuando le contestamos, aunque es una hora laboral en México, para ella es de noche, o sea, como que se siente muy familiar y eso es gracias a que el cómo nos vemos a través de la pantalla nos hace sentir como seguros y muchas veces eso seguro les ha pasado con alguien, o sea, con un influencer de X o Y cosa que tú los ves y dices, esta persona se siente como amigable, como que cae bien y también ese puede ser un diferenciador porque, a ver, hay muchas personas que ofrecen diseño, nuestra intención es que ustedes también lo hagan en lo que les interesa vender, pero pues a lo mejor los contratan a ustedes, a lo mejor alguien contrata a Ingrid y no me contrata a mí porque dice, es que ella me brinda seguridad, me encanta la manera en la que presenta sus proyectos, o sabes que Ana Luisa me encanta cómo estructuró su portafolio y además la veo cómo se presenta en redes sociales y se me hace una persona súper profesional, súper estructurada, no sé, ¿no? Entonces, eso también es un gran plus de poder construir una marca personal, de poder hacer uso de las redes sociales para ello y pues hacerlo de manera que tú te sientas cómodo o cómoda. Por ejemplo, yo pues muestro mucho de nuestro día a día porque así es nuestra vida, pero por ejemplo no me sentiría cómoda poniendo como tal la cara de nuestra hija, pero nuestro día es estar todo el día con nuestra hija en la par que trabajamos, entonces pues trato de mostrar un poco eso sin sentir que pierdo mi privacidad y al mismo tiempo pues me ayuda a conectar con clientes, ¿cómo se dice? Prospectos. Sí, candidatos. Ahora, pues ya un poco para acercarnos a los últimos slides, porque tampoco queremos abrumarles con tanto hablar y para que también nos hagan sus dudas. Otro punto bien importante, pues, es monetizar el talento, porque obviamente para poder hacer realidad el sueño de vivir del diseño, pues hay que ganar dinero. Entonces, ¿cómo se gana dinero? Pues definiendo modelos de ingresos. En este caso es, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a vender solamente servicios, voy a vender productos digitales, voy a vender cursos, que bueno, también entra como un producto digital, pero por ejemplo, en diseño, digamos, un producto digital, pues el template de Illustrator para crear un brand book o un brand board, ¿no? En servicios, pues obviamente tal cual el servicio, llevar redes sociales, crear ilustraciones, etcétera, etcétera. Un curso, a lo mejor voy a tener paquetes. Si me contratas el sitio web y me contratas la identidad visual, tiene un costo de 10% off que si los contratas por separado, o de 20% off, o a lo mejor voy a tener una membresía, entonces a través de mi membresía van a poder pagar 200 pesos y estar todo el tiempo aprendiendo de diseño web. Entonces es bien importante primero definir cuál va a ser el modelo de ingresos en tu negocio. Y bueno, antes de que empieces como tal a hacer esta definición del modelo de ganancias, de monetización, lo que tienes que tomar en cuenta mucho es justo saber cuánto cuesta operar tu negocio, o sea, considerar el tiempo que le vas a invertir, la experiencia que tú ya tienes, las herramientas y el software que ocupas. A lo mejor, o sea, puedes diseñar perfectamente bien en Canva, en Adobe, en Figma. Si te dedicas a la parte de web, como sería nuestro caso, pues si utilizas algún CMS en particular, si utilizas código propio, por así decirlo, impuestos, costos fijos, todos estos aspectos que a lo mejor son más de la forma, el internet, si tienes que rentar una oficina, si tienes que rentar equipos, si tienes que rentar software, si tienes que hacer algunos gastos extra que a ti te van a, o sea, si te la pasas, o sea, si trabajas constantemente y trabajas súper bien en cafés y para ti ese es un activo constante que tú vas a estar invirtiendo incluso por el spot, por el venue, por las fotos que puedas sacar en esos lugares,
pues entonces también eso se tiene que incluir dentro de los precios que tú estás utilizando para operar tu negocio. Exacto. Si quieres facturar, por ejemplo, 300,000 pesos al mes y haces 10 proyectos al mes, o sea, uno podría darse cuenta de que tal vez cada uno debería de costar un promedio de 30,000 pesos o 30,000 dólares o lo que sea que tú estés queriendo, pues sí, como tal, cobrar de esa parte de tus servicios. Y en realidad como que lógicamente uno podría pensar que, pues sí, o sea, yo quiero ganar 300,000 pesos al mes, entonces voy a trabajar 10 proyectos que me paguen 30,000 pesos cada proyecto, pero la realidad es que no es tan fácil, hay que echarle un poquitín más de estrategia. Nosotros, obviamente, pues no podemos decirles a cada uno cuánto cobrar porque es muy complejo, pero sí les podemos decir algunas estrategias que hay para cobrar y que nosotros hemos implementado, cómo las implementamos y qué tips les damos para que ustedes puedan sacar sus precios. Entonces, la primera, pues, es el famosísimo precio por hora, que pues básicamente es cuántas horas estás trabajando para X o Y proyecto, pero pues tiene como riesgo que pues te puedan querer como negociar las horas o el costo por hora o decirte como, no, pero pues yo ya te estoy contratando esto, entonces bájame la hora a la mitad. Entonces, puede ser un poquito complejo. ¿Cuándo funciona muy bien? Pues, por ejemplo, en las asesorías o en ajustes pequeños, ahí tener determinado cuál es tu precio por hora, pues sí puede ayudar mucho. Como, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría que me modificaras X o Y cosa y tú dices, sí, ok, bueno, pues mi costo por hora es de tanto y yo estimo que me tomaría 2 horas poder aplicar eso y ayuda ya a poderlo tener como un poquito más estructurado, ¿no? Pero pues en cuanto a poder, por ejemplo, cobrar todo un proyecto de identidad visual en costo por hora, yo creo que es un poco más de cuidado. Ahí entraría la segunda estrategia. La cual sería justamente el precio por proyecto, o sea, basado en el alcance del proyecto. Por eso nosotros les comentamos que tenemos una sesión de discovery para saber más o menos de qué va ese proyecto y bueno, definir si de verdad a lo mejor lo que necesitas es un branding con diseño web, un sitio informativo, un e-commerce O solo identidad o solo visual. una identidad visual, o a lo mejor necesitas aplicativos de marca. Bueno, todos estos puntos se tienen que considerar también la complejidad y el tiempo que te va a tomar llevarlo. Más o menos tú ya deberías de saber tu costo por hora, pero a que puedas ahí ajustarlo lo más posible, o sea, comprimirlo. Y bueno, de hecho, desde nuestra experiencia, esta ha sido la forma más estratégica para poder cotizar nuestros servicios. O sea, tenemos paquetes, tenemos costos para nuestros diseños web, incluso hasta diferentes diseños CMS, perdón. Si nosotros vamos a hacer una implementación en código propio, pues obviamente también tenemos contemplados lo que les platicaba antes, o sea, nuestro programador cuántas horas va a requerir, cuánto va a ser de nuestra ganancia, si vamos a hacerlo en WordPress, pues cuánto va a costar trabajar en WordPress, cuánto va a costar trabajar en Webflow, porque además, un pequeño paréntesis, Webflow pues tiene sus propios costos internos, entonces tú más o menos vas leyendo el budget de cada uno de los proyectos, pero el que tú definas uno por cada uno, o sea, un precio para cada uno de tus proyectos ayuda muchísimo. También esto va muy de la mano con lo que platicábamos al inicio de poder especializarte o definir un nicho. Si, por ejemplo, tú dices, bueno, ¿sabes qué? Que es nuestro caso. En diseño puedes hacer muchísimas cosas, pero nosotros lo que queremos es hacer identidad visual que se puede convertir en branding. Entonces, tenemos la cotización de identidad visual, la cotización de branding, trabajamos landing pages, sitios informativos, prototipado, o sea, cobramos por pantalla UX, UI, solo el puro prototipado que entregamos en Figma, o podemos trabajar e-commerce. Y en e-commerce podemos trabajar e-commerce básicos y también podemos trabajar e-commerce complejos. Entonces, ¿para qué aplicaría un e-commerce complejo? Pues, por ejemplo, para venta de cursos, por ejemplo, para que sea un e-commerce que no vendes productos como tal, sino que vendes servicios. Ya dentro del e-commerce puedes firmar contratos, algo más como una plataforma, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Estructuramos documentos de cotización para cada uno de los servicios que decidimos implementar y eso también nos ayuda a poder dar una respuesta más efectiva a las solicitudes de cotización que también estructuramos a través de nuestro sitio web, al igual que nuestro portafolio. Entonces, mostramos nuestro portafolio en la web, mostramos un espacio para cotización donde nosotros hacemos varias preguntas que nos van a ayudar a poder determinar un poco, a entender un poco mejor
de qué se trata el proyecto y si es un proyecto que en verdad es para nosotros, y nosotros así poder dar una respuesta muchísimo más rápida, que la mayoría de los proyectos comparten ciertos puntos. También, por supuesto, nos ha pasado que nos llegan proyectos que no encajan en ninguna de nuestras cotizaciones y los cotizamos de manera personalizada, pero realmente son los menos. La mayoría, si quieren un sitio web o lo quieren informativo o quieren un e-commerce. Ese es como la media. Sí, otra de las grandes ventajas que tiene el cotizar por proyecto es que si defines, no sé si a ustedes les ha pasado, si están o estuvieron en algún momento en una empresa ya fija, con ganancias constantes y demás, que se plantean los objetivos por cuartos a lo largo del año. Entonces, si uno de sus objetivos es ganar 300,000, 400,000 pesos, dólares, bueno, la moneda con la que cobren al año, pues es el tener bien definidos cuáles son los precios por proyecto que tú tienes, te ayuda a definir, a lo mejor en este primer cuarto tenemos que vender X cantidad de branding, X cantidad de e-commerce, X cantidad de sitios informativos. Y de ese modo, como tú ya lo tienes establecido, te permite plantearte objetivos. O sea, algo importante que tienes que tomar en cuenta es que plantearte los objetivos, incluso en cuestiones de números, te ayuda a materializar esos objetivos con los esfuerzos que llevas día con día. Entonces, es desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia, de vital importancia poder tener, bueno, lo que les comentábamos, es la forma más estratégica. Entonces, de ese modo nosotros nos fijamos una meta cada Q para identificar ingresos que nos gustaría tener, o sea, para también, o sea, volvemos al título de la llamada, bueno, de la clase, o sea, viviendo el sueño del diseño. ¿Cuánto necesitas para poder hacer tu sueño realidad? Y vivir del diseño. Y vivir Y del por diseño. cierto, como fun fact, le pusimos ese nombre porque hace como un año y medio fuimos a una fiesta con unos amigos que también son diseñadores y los únicos que viven del diseño somos René y yo. Otro de sus amigos tiene una cafetería, que también está cool, tiene una cafetería con su pareja y entonces le dijo a René así como de broma, Ah, maldito, estás viviendo el eres sueño. el único que Eres el vive único del que vive diseño del diseño. y eso se nos quedó, pero bueno, Sí. punto final. Esto, pues como les decíamos, es la forma más estratégica y también poder organizarte más allá de tu mente. A nosotros nos funciona mucho Notion. Antes lo hacíamos todo como en Google Sheets y Google Docs, pero la verdad es que todo lo hacía René porque como que a mí, mi cabeza así abres Excel y como que yo me tardo unos minutos en entenderle muy bien porque tantas celdas y eso no me cuadra. Entonces, aunque en Notion también haces tablas, me gusta más la interfaz y nos gustó mucho. También probamos ClickUp y también nos gustó bastante, pero trabajamos todo en Notion. Es una herramienta muy buena. Sí, como pequeño paréntesis, todo esto viene también de que en mi segundo rol como diseñador en esa empresa que les platicaba Tona con Coca-Cola y demás, pues se hacían mucha lectura de datos. Entonces, una de nuestras especialidades es la lectura de datos de acuerdo a datos, tú plantear estrategias de experiencia de usuario que mejoren la conversión de un botón, por ponerles un ejemplo básico. Entonces los números se me dieron pues, de una manera más nata, por así decirlo. Y también Y ayuda pues para ayuda poderlo mucho ofrecer a en poder nuestros ofrecer servicios. nuestros servicios. El tercero es el precio por valor. Nosotros lo hemos implementado porque sí nos ha pasado que nos han llegado clientes que decimos, ay, es que, o sea, de verdad para este cliente nuestro costo de sitio informativo es nada y el impacto que va a tener el sitio que vamos a trabajar y al mismo tiempo el nivel de responsabilidad que asumes por la cantidad de tráfico que va a tener el sitio. O sea, estamos hablando de un sitio que va a recibir 50,000 vistas al día y que tiene más de 500 usuarios activos por minuto. Pues nosotros no nos podemos equivocar en un typo, no puede tardar en cargar, o sea, necesitamos estar súper enfocados, aunque de pronto sea un sitio informativo que uno puede decir, pues es un sitio informativo normal, el nivel de compromiso es mayor, entonces como que dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a cobrar por el impacto que tiene el sitio y pues esto como un ejemplo, ¿no? O sea, si tú un branding lo cobras en 30,000, a lo mejor porque este va a tener mucho impacto, pues su costo puede llegar a subir a 80,000 pesos o más, ¿no? Y de ahí mucho que venga el Pepsi cambió su identidad visual y es la identidad visual más cara y la verdad no me acuerdo exactamente cuánto fue, pero vamos a decir 20 millones de dólares, ¿no? Pues por como que toda este impacto que va a tener. También nosotros lo aplicamos cuando de repente sí están como muy, muy polarizados, o sea que no es un emprendedor ni una empresa
ni pequeña ni mediana, sino, por ejemplo, que es algo que es de Disney o es de Amazon o algo por el estilo como más grande. Entonces es cuando evaluamos esto, porque también, como les digo, la responsabilidad que nosotros asumimos es mucho mayor y también a veces nos desplazamos. Nosotros regularmente lo trabajamos todo de manera remota, pero hay clientes con los que decimos, sí, estoy en Querétaro, pero no te preocupes, yo mañana llego a Ciudad de México y podemos tener una reunión presencial en su sala de juntas o cosas por ese estilo. Sin embargo, también a veces se presta a esto famosísimo de dependiendo del sapo a la pedrada, que es como, esta persona se ve como de, le voy a cobrar 5,000 pesos más, esta otra persona se ve como de 1,000, y ahí es donde a nosotros no nos funciona tanto, no lo aplicamos de esa manera y pues es el riesgo que le vemos, pero pues para cuando el impacto es mucho mayor, al igual que el nivel de la responsabilidad, pues sí creemos que ahí conviene implementar esto de precio por valor. Por último, creemos que pues al final lo que importa es realmente sentir que estás viviendo el sueño del diseño, viviendo del diseño y, y que pues es redituable para ti, porque por mucho que ames diseñar, por mucho que te encante lo que haces, si al final del día no es redituable, si al final del día te estás sintiendo corto o corta en presupuesto, pues va a llegar un punto en el que se termine porque no va a poder, no es escalable. Sí, ahí nacen las frustraciones y el que cambies de profesión. O sea, si a lo mejor si no es lo que te apasionaba en un inicio, pues seguramente termines cambiando de rumbo, pero si es lo que te apasiona y no ves frutos, pues ahí es el momento como de cambiar estrategias para que, de acuerdo a lo que tú haces, puedas justo disfrutar lo que haces y vivir de lo que haces. Exacto, cómodamente. Aquí, pues, importante el no cobrar por lo que, no solamente cobrar por lo que haces, sino también cobrar por lo que sabes. Este famosísimo dicho de, oye, pero es que hacer eso te tomó 20 minutos, hacer eso te toma 2 días, no me puedes cobrar 20,000 pesos por decir algo. Pues es que hacerlo me toma 2 días, pero aprender a hacerlo en 2 días me tomó 5 años y eso es lo que cobro. Entonces creo que si nosotros vamos a implementar tiempo en especializarnos, pues obviamente eso se tiene que ver pues redituado, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros que nos especializamos en diseño web, pues no es que tomamos un solo curso y con ese solo curso aprendimos a hacer web o aprendimos a usar todas las plataformas. Por supuesto que no, o sea, nosotros tomamos certificaciones en línea, certificaciones de Google, fuimos a charlas, a conferencias, estuvimos trabajando con expertos que hacían ese tipo de proyectos, nos pagábamos las membresías de Interaction Design Foundation para poder tomar como un montón de distintas certificaciones y cursos acerca de temas de nuestro interés. Y pues, ok, si nosotros decimos, bueno, todo esto que hemos aprendido a lo largo del tiempo, por ejemplo, lo vamos a poner en nuestro curso de diseño web y lo vamos a mostrar a alguien más como para todo lo que ya digerimos y aprendimos y ponemos en práctica en los proyectos, lo puedan aprender otras personas. Y obviamente eso por eso tiene un costo. Y es exactamente lo mismo cuando tú vas a cobrar tus servicios de ese modo. Entonces creo que eso es bien importante. Pero también, como ven, tenemos unas X ahí, porque nosotros consideramos que tiene que existir un tabulador mínimo. Por ejemplo, cuando vivimos en Costa Rica, nos enteramos que en Costa Rica había un tabulador por gremios y nosotros en México no hemos visto que haya como tal uno. Cuando teníamos el negocio de las impresiones, vas a Chabacano y a la Colonia Algarín, que es toda esta zona donde hacen muchísimas impresiones, ahí en Ciudad de México, y te encuentras con imprentas que dicen, en la impresión de tus tarjetas de presentación te damos un logo gratis o logo por 250 pesos. Y, ok, a lo mejor en la calidad se puede ver que no era lo que un negocio que quiere crecer en cierta medida necesita, pero creemos que sí debería de haber un tabulador para que mínimamente, porque por supuesto que tenemos clientes europeos y estadounidenses que, aunque tú les mandes una cotización que para ti pues es muy redituable y que es muy buena, para ellos es súper barato, pero mínimamente para México y Latinoamérica creemos que no deberías de cobrar menos de 16,000 pesos por crear una identidad visual, menos de 20,000 por un diseño web y menos de 1,000 pesos por hora, que traducido a dólares sería
por favor no cobren menos de 780 o Al día de hoy, 170 claro. dólares por una identidad visual, ni cobren menos de 970 dólares por un web, ni menos de 50 dólares por hora, porque creo que al final esto también daña a la industria y es lo que no nos permite, o lo que tiene como muy polarizado que haya quien gana 20 millones de dólares, sea una agencia que le trabaja a Pepsi y Amazon y a Coca-Cola y así, clientes de ese nivel, y que haya también quienes tienen este meme de estudié diseño gráfico, trabajo en McDonald's. Entonces, pues por supuesto que de acuerdo a tu experiencia, estos costos a lo mejor son poco y hay que subirlos. Nosotros tenemos costos más altos, pero pues los hemos determinado de acuerdo al tiempo, a la experiencia, a la expertise. Entonces, pues esa sería nuestra recomendación. Sí, todo esto tiene que ver con el valor percibido del diseño y justamente este valor percibido tiene que ver con la manera en la que entregas los entregables, para la redundancia, la manera en la que te expresas con los clientes, la manera en la que le das ese servicio, el tiempo que te tomó a ti aprenderlo. ¿Qué más? O sea, ¿cuántos seguidores tienes en las diferentes redes sociales? ¿Qué tan viral puedes llegar a ser? Eso incluso te puede abrir Bueno, otras... eso más que Ajá. como la exposición, perdóname, es también mucho cuánto te saturas tú. O sea, por ejemplo, obviamente llega un punto en el que tú dices, ay, es que yo ya no puedo tomar 20 clientes porque, o sea, estoy saturada y ya tengo lista de espera, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues filtrarlos. ¿Sabes qué? Ahora mis costos son más altos, entonces voy a tener 10 clientes, pero 10 clientes que me pagan lo que me pagaban a mis inicios 50 clientes o 30 clientes. Entonces vas creciendo porque tienen mayor experiencia, porque hay más personas que quieren trabajar contigo. Bueno, al mismo tiempo ahí viene otro punto súper importante que es delegar, poder tener un equipo, dejar de ser freelancer y abrir una agencia, ¿no? Que ya pues se va como volviendo más y más compleja la cosa, pero pues sí, va por ahí. Sí, y bueno, para ir cerrando como esta plática de nuestro lado, Y retomamos abrirlos. esta frase de Steve Jobs que dice la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Volvemos al punto, o sea, a lo mejor si nuestro enfoque principal es el dinero, puede que te salga, está perfecto. Si tu enfoque principal es dar todo lo que tienes en cuerpo y alma en un proyecto, pues eso también te va a abrir también muchas puertas. Pues sí, tener pasión por lo que haces. Yo soy de esas personas que creen que cuando haces lo que te apasiona, lo demás viene en automático, aunque obviamente también soy de las personas que cree que no te puedes sentar y esperar que la vida se te resuelva y tienes que meterle estrategia y movilizarte. Entonces, pues esperamos que esa como mini tabulador de costos mínimos les ayude también para, pues, poco a poco también educar a los clientes y a poder tener en un mejor estatus a la industria, lo cual nos beneficia a todos y todas. Y bueno, aquí volvemos a Y poner como repetida la frase porque en el otro diseño estaba como cortada por cuadritos, pero pues con esto damos cierre a lo que nosotros teníamos preparado sí, queremos en los platicar con slides ustedes. y pues abrimos el espacio para que podamos tener unos minutos de preguntas y respuestas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, pues puede... Escribirla, abrir su micrófono. Exacto. Bueno, no nos puede mandar un papelito, pero... O bueno, sí, puede abrir su cámara y ponernos ahí un post-it. Pues si alguien quiere participar, están bienvenidas, bienvenidos a Es ahora. hacerlo. Hola chicos, ¿qué tal? Soy Nicole, soy de Perú, de verdad que muy bonito trabajo el que los dos hacen. Tenía una consulta, yo no llevo mucho tiempo como freelance, en realidad trabajo de manera fija y a la par también hago como mis propios trabajitos que tengo. Mi consulta es el tema del trato con el cliente, a veces es un poquito complicado porque, claro, nosotros conocemos los términos, tenemos el argumento y ellos no conocen, pues, ¿no? El mundo del diseño. Entonces, mi consulta era para el tema, por ejemplo, de tiempos, ¿no? Yo sí trabajo con contrato, les establezco fechas, horarios de entrega, revisiones y todo eso. Manejamos reuniones y luego ya de repente a través de WhatsApp algunas cosas, ¿no? Como mandarle, por ejemplo, los posts que estoy haciendo para que le una revisada y todo eso.
Por ejemplo, yo les doy por contrato de que todo eso va a tomar un mes, fijando plazos. ¿Qué hago en el caso? Porque la verdad que a veces me complica un poco con ese tema, de que no entiendan de que pues por contrato yo establecí un plazo y pasando ese plazo pues ya en realidad no habría mucho más que hacer, aunque yo soy una persona flexible también, pero no parecen entender o respetar el tiempo de un diseñador, ¿no? No sé de repente qué speech ustedes han utilizado, qué les ha funcionado. Esa es mi consulta ahorita. Ok, en este caso, ¿te refieres a que cuando terminas quieren que hagas más o que te quieren hacer como que lo hagas más rápido del plazo que se estableció? Ahí como que no entendí muy bien. Me hacen esperar mucho para como que una respuesta para recibir su feedback, ¿no? Ah, claro. Entonces me atrasa a mí también porque de repente tengo otros proyectos por hacer y no quiero tampoco dejar mal al cliente, como que no, de hecho esperar sí, pero tampoco me puede dejar en la nada. Obviamente no voy a hacer eso, pero también quiero hacer respetar mis tiempos, pues, ¿no? Bueno, mira, ahí lo que te podría recomendar es hacer una cláusula, crear una cláusula nueva en tu contrato. No sé si lo mencionamos, pero bueno, ahí como paréntesis, nuestro contrato lo hizo una abogada, lo hizo el despacho de A2Z y nos dio el machote del contrato para que nosotros pudiéramos como modificar los campos. Pero una de las cláusulas que a nosotros nos encantó es una cláusula que especifica el tiempo de feedback. Entonces, justamente porque hay un timeline para el proyecto que el cliente previamente conoce y aprueba, nosotros les establecemos un tiempo de feedback y si pasa ese tiempo, dependiendo la situación, porque también tenemos una cláusula de causas de fuerza mayor, podemos hacer un cobro adicional, o sea, como, bueno, ¿sabes qué? Si pasan más de 2 semanas en las que tú no nos das ninguna respuesta, porque nosotros tenemos que trabajar en otros proyectos y eso hace que se nos vayan empalmando los proyectos y a nosotros nos gusta mucho dedicarle a cada proyecto el tiempo que se merece porque, pues, obviamente buscamos que sea lo más estratégico y funcional para el negocio en pro del proyecto, pues tendríamos un costo adicional de regularmente nosotros lo trabajamos del 10% del costo total del proyecto, pero varía mucho. O sea, también hay clientes a los que les decimos, mira, no te preocupes, hagámoslo así y cuando lo tengas me escribes y yo lo que te propongo es que cuando tú me escribas te voy a decir cuándo lo puedo tener. Entonces, esto lo hacemos mucho con clientes que, porque nos ha pasado, por ejemplo, tenemos un cliente que creo que en octubre del 2023 nos pagó todo su sitio completo y es la fecha que no nos ha mandado su información, pero tuvo un problema personal y entonces le dijimos, bueno, ¿sabes qué? No pasa nada. Nosotros ya tenemos el contrato firmado, ya habíamos empezado lo primerito, pero no hemos podido tener información de tu parte. Cuando tú quieras regresar, lo que vamos a hacer es que vamos a actualizar el costo al momento en el que tú regreses y te vamos a decir cuándo te podemos hacer un espacio para empezar tu proyecto. Entonces tenemos como esas dos opciones, pero si les decimos desde el principio, también lo establecemos en nuestra cotización. En la cotización lo que tenemos es un timeline sin fechas que viene por semanas. Entonces dice como semana 1, kickoff, semana 2, empezamos a tener esta información, necesitamos que alguien nos envíe A, B, C, D, ¿no? Y entonces tenemos marcada semana 3, etapa de revisión, y ponemos así en un cuadrito más llamativo. El feedback, recomendamos que no tome más de una semana, máximo 2. Si llega a exceder este tiempo, entonces tendríamos que hablar de un costo adicional porque pues nosotros trabajamos con más clientes y no nos podemos permitir alargar tanto los proyectos. En caso de que tengas algún problema con este punto, pues indícanoslo y lo podemos platicar. Esto pues previo al cierre del proyecto porque obviamente pues es el momento de la negociación y ahí vemos si llegamos a un acuerdo con el cliente o no, como lo que te platicaba. Bueno, si ya sabes que te vas a tardar, pues entonces también tienen en el entendido que nosotros nos vamos a tardar o bien pues que tienes que cubrir un costo adicional. Sí, ahí vienen pues aspectos como la honestidad que veníamos platicando y algo que también nos ha funcionado es que Tona menciona que en las cotizaciones agregamos un timeline sin tiempos, sin semanas de lo que vamos a hacer, sin fechas, perdón, de lo que nos vamos a tardar o de las acciones que vamos a realizar en cada una de las semanas. En Notion, en nuestro portal de cliente, lo que hacemos es bajar todas esas actividades que íbamos a hacer semana por semana y ahí ya les ponemos fecha. Entonces viene la parte de la honestidad, viene la parte de el ser comprometido con los tiempos
personales, o sea, tú misma como profesional, enfocarte en cumplir esas metas que tú te impones y comunicarle esta información al cliente, tanto en el contrato como en las llamadas de entrega. Así nosotros lo haríamos y lo hemos hecho. Sí, esperamos haber resuelto tu duda, pero si no, dinos. Sí, y generalmente, por ejemplo, los clientes que aceptan están de acuerdo, o sea, nunca hemos llegado como a cobrar más porque los clientes de inicio aceptan, entonces también ellos se ven forzados a las 1 o las 2 semanas que les damos de retroalimentación, pues se la toman bastante en Y serio. también somos muy específicos con nuestros mensajes, o sea, tratamos de no dejarlo a la ambigüedad, es decir, tenemos la reunión de avances y entonces termina la reunión y mandamos un correo, o sea, lo decimos en la reunión como, oye, ¿sabes qué? Acuérdate que a partir de este momento abrimos la ronda de cambios, tienes de aquí a tal fecha para podernoslo enviar, en caso contrario, pues tendríamos que platicar si hay un costo adicional. Obviamente que si nosotros le decimos, tienes para el 10 de febrero máximo poderme enviar tus cambios porque pues yo lo tengo así establecido en mis tiempos y el cliente nos los manda el 11, pues nosotros decimos, bueno, ya, ¿no? Está bien, seguimos adelante, porque pues vamos a lo mismo de tener o sea, que el cliente tenga muy buena experiencia con nosotros, pero si ya estamos en abril y es la fecha que quiere aparecer, pues ahí ya cambia el asunto y hay un costo extra, pero te digo, tenemos la reunión de revisión y después mandamos un correo. Hola, me encantó, qué bueno que pudimos platicar, muchas gracias por tu tiempo, te recuerdo que quedamos en esto y esto, para que todo quede por escrito. Sí, ya en caso de que llegues a instancias legales, bueno, pues todo este tipo de mensajes, de comunicación, pues te puede ayudar a ti. Ya, no, sí, todo perfecto. Creo que hay puntos que puedo agregarlos y el tema de repente de los recordatorios y cláusulas son cositas que las voy a ir agregando para no tener ese tipo de problemas. Gracias, chicos. Sí, mucho éxito. Adelante, Juan, dinos. Hola, buenas noches, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Y primero que nada, muchas gracias por esta masterclass que la verdad me está sirviendo mucho, ya que hablaban mucho de los temas que se ven día a día con este proceso del diseño, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cómo hacer ver al cliente el valor que estamos ofreciendo? Ok. Bueno, creo que ahí está un poco difícil. Creo que el primero es poder mostrarle otros proyectos que has trabajado y el impacto que han tenido. Eso creo que podría ayudar mucho. Y el segundo es que si es un cliente que no entiende el valor de lo que tú le puedes mejorar, o sea, obviamente, por ejemplo, en UX, ¿no? Tú le puedes decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una auditoría, estoy viendo que tu tasa de conversión está en el 8% y yo creo que podemos subir la tasa de conversión un 20% más haciendo esta y esta acción. Vamos a mejorar los tiempos de carga, vamos a mejorar la visibilidad de los call to actions y con esto pues vas a ver un aumento en la tasa de conversión, pero necesito de tu parte estos y estos compromisos. Ahí podría ir por una parte. Pero también hemos tenido la experiencia de trabajar con clientes que son como, bueno, cuando recién empezábamos, nos tocó una clienta que nos dijo, hazme el sitio web y si tú crees que me lo vas a hacer muy bien, cuando yo ya haya vendido 30,000 pesos, te lo pago. Entonces nosotros dijimos, sí, gracias, no. En ese caso, creo que a veces vale la pena saber entender cuando ese cliente no es para ti y ahí verlo como una red flag. No sé si iba por ahí o si quieres ahondar más. Sí, o sea, creo que también depende del momento en el que estás haciendo ver valer ese diseño. O sea, a lo mejor una propuesta de branding, tú buscas los argumentos necesarios como para convencer al cliente de que opción A es lo que necesita para su giro de negocio. A nivel digital, a nivel web, pues qué madurez digital tenga el cliente en cuestión. Mientras más maduros tengan, en realidad más valor le van a ver a cada una de las soluciones que tú le puedas dar. Si es una madurez relativamente baja, tienes que hacer esfuerzos para convencer al cliente y darle, o sea, lo que tú mencionas, o sea, hacerle entender del valor que tú le estás ofreciendo. Entonces, más o menos en qué casos tú lo estás planteando. Tu pregunta va enfocada. Va, muchas gracias. Sí, sí resolvió mi duda. Gracias.
¿sí? Ah. Porque si quieres, o sea, Sí, justo sí, sí. René decía como si tu duda era como Sí, en sí. qué momento le haces ver el valor, si como que ya tienes al cliente o cuando vas a cerrar el negocio, o sea, el proyecto, cuando vas a cerrar el trato. Bueno, es como al inicio, ¿no? De cómo convencer al cliente de que realmente estás brindando pues un valor, ¿no? Ah, claro. Encontrar las palabras correctas y todo eso, ¿no? Sí, por ejemplo, algo que se veía mucho hace tiempo que yo vi cuando buscaba entrar a alguna agencia, era que en cuanto a experiencia de usuario, no era tanto el portafolio, sino era más bien tú, tu propuesta, qué impacto tuvo, qué soluciones generaste, cómo lo solucionaste, y a partir de eso, los reclutadores veían el valor sobre el portafolio. Esa puede ser una, lo que te comentaba Tona en un principio, o sea, de acuerdo a tu portafolio, cómo es que se ha visto reflejado con otros clientes. Incluso si tienes oportunidad de medir qué tanto aumentaste la tasa de conversión por no sé, por la identidad visual que diseñaste, por la página web que diseñaste, por la aplicación que diseñaste. Y por otro lado, si por ejemplo no tienes tanto portafolio y a lo mejor vas empezando, ahí yo podría decir que muestres muchas métricas de estudios. O sea, por ejemplo, decir, bueno, es que de acuerdo con, no sé, con Don Norman y su libro, en el estudio de el UX, del UX de las cosas, se me fue ahorita por completo el nombre del libro, pero como poder decir, bueno, grupo Norman Nielsen tiene este artículo en el que aquí especifican que se hizo un estudio y de acuerdo a 27 sitios web, así, perdón, el diseño de los objetos cotidianos, se me borró de la mente. Pues tenemos estas métricas, ¿no? O se sabe que el 80% de los usuarios, más del 80%, visitan los sitios web desde el móvil. Entonces, por eso yo te propongo que hagamos este ajuste, por irnos a web. Pero ahí, por ejemplo, si fuera en identidad visual y no puedes argumentarlo como con otros portafolios, a lo mejor lo que puedes hacer es mostrar genuino interés por el proyecto de cliente y decirle, mira, ¿sabes qué? Te puedo ofrecer identidad visual. Yo no te recomiendo solo un logo porque al tener solo un logo no vas a tener coherencia de marca. Por ejemplo, ahí tienes Coca-Cola. ¿Cuándo has visto que Coca-Cola se vuelva verde y todo lo ponga verde? Siempre rojo, porque el rojo es su distintivo y con eso pues logra pregnancia en la gente, en sus usuarios y al mismo tiempo que pues haya como más, que esté presente en la mente de los clientes, ¿no? Sí, o lo mismo, ¿no? O sea, no te puedo ofrecer solamente un logo porque una identidad visual tiene que ser responsiva y se tiene que adaptar a los diferentes tamaños. Entonces te tengo que crear diferentes variaciones y por esa razón aumenta el costo de las Y a soluciones lo que yo te mejor estoy ofreciendo. yo te puedo ofrecer la identidad visual, pero veo que tu negocio le puede ir muy bien en redes sociales. Yo te podría recomendar algunos pilares de contenido y al mismo tiempo hacerte los diseños para redes sociales. Por el tamaño de tu negocio, lo recomendable es que lo empieces a impulsar tú, que a lo mejor en este momento no te lo lleve nadie, porque necesitamos humanizar la marca, mostrar el behind the scenes, pero te voy a poner aquí 4 ejemplos de pilar educacional y cómo es que hablan de tips que educan a la gente, pero al mismo tiempo dan autoridad sobre la persona que está dando el video. Entonces, te hace sentir seguro con esa información y luego pues también te voy a mostrar a lo mejor de venta, ¿no? Como vender sin vender y que se vuelva aspiracional y ahí tú hacer como un pequeño análisis y ahí le ofreces como identidad visual más diseño de redes sociales. O yo creo que a tu proyecto lo que le funciona es hacer un branding como tal, porque vamos a determinar la voz de marca, vamos a determinar la incursión en el nicho de mercado, vamos a poder crear una estrategia para 3 diferentes tipos de perfiles de usuario, poder establecer pues muy bien el target. Entonces, como que poder hablar un poco más en esos términos estratégicos, pues puede ayudar a que el cliente entienda el valor de lo que ofreces. Sí, un sitio informativo, por ejemplo, a lo mejor diseñar un sitio informativo te lleva X cantidad de tiempo, vas a tener estas conversiones, por así decirlo, pero si al sitio informativo le agregas un blog, entonces al blog le agregas palabras clave y haces una redacción específicamente tanto para los usuarios que lo vamos a leer como para los robots que lo van a interpretar. Entonces ya ahí también puedes hacer una venta indirecta o directa, como lo quieras ver, de lo que sería un servicio de SEO. Entonces le vas dando valor a todo lo que tú tienes para ofrecer. Espero que haya sido un poco más completa esta respuesta. Sí, muchas gracias.
Con Con gusto. gusto. Pues, ¿alguien más tiene una duda? ¿No? Bueno, antes de que pasemos como a otro punto, pues me gustaría agradecerles a todas ustedes a todas ustedes como personas por sumarse a esta masterclass. O sea, muchas veces el que sea gratuito un elemento hace que te sientas menos obligado a asistir. Sin embargo, pues agradezco mucho su participación, su escucha activa y realmente les deseo mucho éxito y que puedan aplicar alguno o si alguno les hizo sentido, si algo de lo que dijimos les hizo más sentido que otros aspectos, pues que lo puedan ustedes implementar dentro de sus estudios, dentro de sus marcas, e incluso también dentro de sus trabajos fijos. O sea, no está mal tener un trabajo fijo, si ese es su sueño. Entonces, pues literal, la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces y pues de nuestro lado, nosotros sí lo amamos y nos gusta también mucho compartir con colegas para que, bueno, puedan ir retomando algunas cosas que nosotros hemos aplicado. Pues bueno, muchas gracias y nos vemos. Chao. Chao, muchas gracias. Gracias.